Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, ¿cómo están en esta noche? Déjame un poquito aquí. Espero que estén bien, espero que la estén pasando bien. En esta noche deseo compartirles algunas cosas que Dios ha puesto en mi corazón y que estamos compartiendo en la iglesia, en la congregación. Esta tarde percibí que debía compartir con todos ustedes algunas cuestiones acerca de un tema importante que está en la palabra de Dios y que es un tema que muchas veces pasamos por alto. Es un tema que tiene que ver con cosas que Dios hace y ha establecido en su reino y que ocurren de cierta manera, y muchas veces atribuimos a la mera soberanía de Dios estas cosas, y realmente son cosas que Dios ha sujetado a ciertas leyes que existen, que en este caso le puse el tema leyes espirituales, o le puedes poner leyes del reino de Dios. Dios les bendice, hermana Betty Castillo, hermano Mark Asbel, God bless you, thank you for being here. We're talking about spiritual laws. There are spiritual laws in the kingdom of God. Hay leyes espirituales en el reino de Dios. Y muchas veces las cosas que suceden alrededor de nosotros las atribuimos todo lo que sucede, o algunas personas atribuyen todo lo que sucede a la soberanía de Dios. Sucede algo bueno o sucede algo malo, se lo atribuyen a la soberanía de Dios. Y esta mañana yo estuve hablando acerca de que así como hay leyes en este mundo físico, y esas leyes son meras descripciones de los fenómenos que ocurren en la naturaleza. Las leyes naturales son meras descripciones. Por ejemplo, la gravedad es un fenómeno, y este fenómeno lo describimos con ciertas leyes, y estas descripciones nos revelan cómo operan estos fenómenos. En el mundo espiritual también hay ciertos, usemos esa palabra también, fenómenos, o hay ciertas cosas que ocurren y las cuales podemos describirlas con la palabra de Dios, y sabemos que estas cuestiones suceden y se gobiernan ciertas situaciones a través de estas cosas que Dios ha establecido de cierta manera, y mucha gente piensa que es Dios el causante de muchas cosas. Pero así como en el mundo natural hay leyes, en el mundo espiritual también las hay. Y al pasarlas por alto, estas leyes, cuando nosotros pasamos por alto estas cosas, pues muchas veces nos volvemos víctimas de las circunstancias que ocurren alrededor nuestro por ignorancia. Y la ignorancia nos lleva a estar viviendo como si, imagínate un barco que no tuviera motor, que no tuviera una vela, o que simplemente tuviera un timón, pero fuese llevado de acá para allá por las olas, y luego decimos, Dios es el que está causando estas cosas, Dios es el que me tiene en esta circunstancia. A lo mejor Dios me quiere enseñar algo, y realmente es que hay ciertas leyes, hay ciertas cosas que están puestas en movimiento, y no es que Dios las puso en movimiento, sino que Dios las estableció, y nosotros hemos llevado a cabo ciertas decisiones, hemos tomado ciertas decisiones, hemos llevado a cabo ciertas acciones que han movido estas leyes, y estas leyes han sido movidas a veces, si hacemos bien las cosas de acuerdo a estas leyes a nuestro favor, y a veces por ignorancia en contra nuestra. Dios les bendice, hermano César y hermano Elías. Y en esta hora yo quiero simplemente dar esta pequeña introducción, y en esta pequeña introducción yo quiero que vayas conmigo. Aquí voy a usar esta Biblia, que es la Reina Valera, que es la que estaba usando en la mañana para compartir. En Mateo capítulo 10, yo quiero que leas conmigo. Este pasaje va a ser parte del fundamento que vamos a estar hablando, y yo quiero estar haciendo mañana otro video donde voy a estar tocando estas leyes que estuvimos hablando esta mañana. Es un tema muy importante, porque si nosotros caminamos y operamos de acuerdo a estas leyes que están establecidas en la palabra de Dios, entonces nosotros vamos a vivir la vida en el reino de Dios como Dios quiere que la vivamos. Como Dios quiere que la vivamos. Entonces,
Cuando estamos hablando de ley, yo no estoy hablando de la ley del Antiguo Testamento, aunque la ley del Antiguo Testamento contiene principios, algunos principios que operan algunas de estas leyes espirituales. O vamos, por ejemplo, la ley del amor de Cristo. Cuando estoy hablando de leyes espirituales, estoy hablando acerca de un orden que Dios ha dejado para nosotros operar en su reino. Jesucristo dijo que el reino de Dios, que no debemos decir ¿dónde está el reino de Dios?, sino que Él dijo, pues está en medio de ustedes, ¿no? No digan que el reino de Dios va a venir, sino que ya está en medio de vosotros. Y yo quiero compartir este texto. Aquí tengo mi Biblia conmigo en Mateo 10. Solamente quiero leerte Mateo 10 aquí rápidamente. Este pasaje donde dice que Jesús envió a los 12. Y dice en el versículo 7, dice, y yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, cuando hablamos de un reino, estamos hablando del reino de Dios. Y hay algunos, yes, that's true. Good teaching about the laws of the Spirit. Thank you, Brother Mark. I'm using Matthew chapter 10, verse 7, about the kingdom of heaven, about the kingdom of God. In talking about the kingdom of, we're talking about the kingdom of God, and that in the kingdom of God there are laws. Hay leyes en el reino de Dios. Hay leyes en el reino de Dios. Dice aquí que y yendo a predicar diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Y luego dice sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia. Ahora, cuando hablamos del reino de Dios, vemos que la predicación de las buenas noticias o el evangelio incluye esta palabra que dice arrepentíos porque el reino de Dios es acercado. Y arrepentirse significa cambia tu manera de pensar, dale la espalda a la manera de pensar que tenías antes, dale la espalda a la manera de pensar del mundo, cambia tu manera de pensar, dale la espalda a esa manera de pensar de pecado, dale esa espalda a todos estos principios, a todas estas cuestiones que vienen del mundo y empieza a caminar en los principios que están en la palabra de Dios. Cuando yo estoy hablando de leyes espirituales, estoy hablando de los principios que encontramos en la palabra de Dios que operan en el reino de Dios. Y estos principios, no estoy hablando de los mandamientos del Antiguo Testamento, aunque hay ciertos mandamientos del Antiguo Pacto que aún están vigentes, como, y vamos a hablar acerca de la ley del amor de Cristo. Esa es una de esas leyes espirituales muy importantes, que Jesús cambió un mandamiento donde dice ama a tu prójimo como a ti mismo, y Jesús lo cambia diciendo ahora hay un nuevo mandamiento, y ese nuevo mandamiento es amados los unos a los otros como yo os he amado. Bien, pues solamente quiero darles esta pequeña introducción hablando acerca del reino de Dios. Nosotros ahora somos parte, nuestra ciudadanía está en este reino de Dios si tú has recibido a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. Dios te bendice, Dios les bendice, Sandra y Mauro, qué bueno que nos acompañan, qué bueno que están aquí con nosotros. Entonces, el reino de Dios tiene principios, el reino de Dios tiene leyes, y cuando nosotros aprendemos a operar en esos principios, aprendemos a operar en esas leyes, nosotros vamos a tener una vida con propósito, una vida con un propósito divino. Muchas veces no operamos conforme a esos principios y luego suceden cosas alrededor de nosotros y que decimos, no, pues tal vez esto que está ocurriendo es que Dios me quiere enseñar algo, y realmente es que nosotros hemos puesto en marcha cosas y situaciones porque no hemos operado conforme a los principios del reino de Dios, sino los principios del mundo. Entonces, hablando de del reino de Dios, mucha gente, o más bien hay una doctrina por ahí que dice que reino de los cielos es una cosa y reino de Dios es otra. En la Biblia se usan de manera intercambiable. Realmente lo que te puedo decir sobre el reino de Dios es que estamos hablando del gobierno de Dios, y el gobierno de Dios tiene dos aspectos. Tiene el gobierno que Él ha depositado sobre su creación, y en esta creación hay ciertas leyes naturales como la ley de gravedad, como las leyes de la aerodinámica, como las leyes que gobiernan la electricidad, las leyes que gobiernan el movimiento. Todas estas leyes, la ley de la termodinámica, todas estas leyes naturales operan los principios del reino de Dios en su aspecto físico.
que es la creación. Pero vamos a hablar del reino de Dios en su aspecto espiritual, que es el gobierno de Dios sobre su pueblo. Nosotros somos gobernados por ese reino de Dios. Dios reina sobre nosotros y Él nos ha dado principios a través de los cuales nosotros debemos caminar, y si nosotros caminamos en ellos, y solamente podemos caminar en ellos por la operación de la gracia de Dios. Escúchame, estos principios, estas leyes no son gravosas, es decir, no son difíciles, no son cuestiones que te van a condenar. Pero si tú no llevas a cabo estos principios, si tú no cumples con estos principios del reino de Dios, lo que va a suceder es que viene un perjuicio o algo en contra nuestra. Vamos nosotros a cosechar cosas en contra de nuestra vida y de nuestro andar espiritual por no caminar en estos principios, que son principios sencillos, que la gracia de Dios está sobre nosotros para caminar en ellos, y que inclusive yo puedo decirte que un cristiano, simplemente por el hecho de buscar la presencia de Dios y meditar la palabra, por ese simple hecho, al ver los principios, va a caminar en ellos, va a querer andar en ellos, va a querer hacerlos y no le va a hacer ningún problema. Y en los primeros yo quiero hablar el día de mañana del primer principio espérame, porque acá te hago mis apuntes y no lo vaya a decir al revés. Acá tengo apuntado el tema. Sí, yo lo tengo apuntado acá porque lo estoy compartiendo esto con la iglesia. Tengo acá el estudio. Y el día de mañana yo quiero que ustedes, este es un video corto. Mañana vamos a hablar acerca de este primer principio del reino de Dios, que es la ley del amor de Cristo. Ahora estamos bajo una nueva ley, que es la ley del amor de Cristo, y voy a tocar varios pasajes, y yo quiero que si tú tienes un cuaderno lo saques, porque te voy a compartir varios pasajes y voy a compartir varias cosas contigo. Mañana en la noche yo voy a regresar, vamos a tener por ahí un grupo de hogar donde vamos a estar ministrando con varias familias y varias personas que nos las van a presentar, no los conocemos, pero que ya las invitaron y está todo dispuesto por ahí en un hogar. Primero Dios, vamos a ir a compartirles, y después de estar con ellos, yo le calculo más o menos 9:30, 10 de la noche, o a lo mejor hasta más temprano. Si llegamos más temprano, yo me comprometo a estar aquí a las 9 de la noche, pero llegando de allá, voy a estar enseñando acerca de este principio que se llama la ley del amor de Cristo. Ese va a ser nuestro primer principio que vamos a estudiar. Yo tengo 5 principios aquí apuntados, pero hay más. Hablando hoy en la mañana, simplemente mencioné al aire varios de ellos y los voy a ir enumerando y voy a estar añadiendo más. Tengo 5 principios aquí apuntados y yo sé que Dios me va a estar dando más aquí a fin de año y lo estoy compartiendo con la iglesia, pero lo quiero compartir contigo. Ahora, esto es extra al estudio que estamos haciendo los miércoles. Los miércoles vamos a seguir estudiando Evangelio de Juan, pero estos videos acerca de estos principios los voy a estar haciendo de aquí en adelante, y yo creo que tú nos quieres acompañar para estar escuchando esta palabra, estos principios del reino de Dios, leyes espirituales. Algunos les llaman leyes espirituales, otros les llaman principios del reino de Dios, otros les llaman llaves del reino, como tú le quieras llamar, pero son principios que están en la palabra de Dios, y el primero que vamos a tocar es la ley del amor de Cristo. No te pierdas mañana. Yo quiero que estés conmigo mañana, porque vamos a estar estudiando este principio mañana por la noche, aquí en esta transmisión en vivo desde este Facebook. Y bueno, para los que van llegando y que no me conocen, soy el pastor Arturo Perales de Iglesia Tu Presencia. Quiero compartirles estos principios que le estoy compartiendo a la gente en la congregación, y los voy a estar compartiendo también aquí en Facebook, porque allá donde estamos, si yo pudiera, te lo transmití en vivo, pero no tenemos internet ahí donde estamos. Pero Dios puso en mi corazón, sabes, que compártele esto a todos tus contactos, compártele esto a toda la gente, y mañana vamos a hablar de este primer principio, que es esta ley espiritual, que es la ley del amor de Cristo. Yo te invito a que estés con nosotros. Bienvenido a Ministerio Evangelístico Volviéndonos a Dios, pastor. Qué bueno que está con nosotros. Dios le bendice. Y quiero a todos los que nos están escuchando decirles solamente esta palabra: que Dios está contigo, que Dios te va a acompañar a donde quiera que tú vayas, pero hay que poner por obra estos principios. Hay que llevar a cabo esto que dice la palabra, y tú vas a cosechar de estos principios, tú vas a cosechar una bendición grandísima de parte de Dios, y te va a ayudar también para encontrar el propósito de Dios para tu vida. Nos vemos mañana. Dios les bendice. Mañana compartimos el primer principio, ley del amor de Cristo. No te lo quieres perder. Bendiciones, mis hermanos. Hasta luego.